¿Entienden lo que digo? Hay empresas que podrían llegar a actuar bajo algún tipo de organización distinto a lo que es un mercado competitivo, aun cuando existe una normativa, hay leyes anti la creación u operación o existencia de monopolio, monopsonio, oligopolio, etcétera. Y lo hemos visto en el caso, por ejemplo, el caso de la farmacia, el caso de los pollos, el caso del papel confort, del papel higiénico, etcétera. Entonces algo de eso vamos a comenzar a ver. ¿Hay dudas hasta aquí? Y notarán, y en eso, a eso debemos llegar, debieran llegar a darse cuenta que estos tipos de organización de mercado, en los cuales no se da la existencia de mercados competitivos, originan una pérdida social o una PIE, y por lo tanto entra a tallar el principio 7 de los que vimos de los 10 principios de la economía, que dice que la intervención de la autoridad algunas veces mejora la asignación de recursos o la eficiencia en los mercados. Aquí es cuando debiera también la autoridad impetrar algunas medidas a efecto de eliminar o disminuir la pérdida social. ¿Hay dudas en el concepto? No, profe. ¿Hay dudas? Bien. Entonces les pido que lean esta lámina, por favor. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Esto es lo que vamos a analizar en esta unidad. Solo que lean. Ahora vamos a empezar a definir qué es lo que es un monopolio, qué es lo que es un monopsonio, qué es lo que es discriminar, etc. ¿Hay dudas? Bien. Y échense una leidita a esto y lo explico. Por favor. Lo importante es esta proposición o condición en mercados no competitivos. Lo que está diciendo es que las decisiones del agente iésimo pueden afectar el precio que perciba, reciba o pague el agente jésimo, donde Q es la cantidad, P es el precio. En mercados competitivos, si recuerdan, las decisiones de unos no afectaban a los otros. En mercados competitivos se cumple esta condición de Q sub I a dP sub J es igual a 0. ¿Y cómo la interpreto? Para todo I, J. Para todo I, J. Con J de I y J de 1 a N. O a N. No tienen por qué ser igual la cantidad de consumidores y la cantidad de productores. Pero las decisiones de uno no afectan al otro. Eso ocurre en mercados competitivos. ¿Y por qué? Si se recuerdan, en mercados competitivos, ya sea la empresa o ya sea el consumidor, enfrentan precios de mercado. Y eso significa que son tomadores de precios. Aquí no, mediante las decisiones de producción, por ejemplo, que es lo que vamos a analizar, o de contratación, pueden afectar el precio. Ahora, cuidado, muchas veces en el vulgo escuchamos que lo malo de los monopolios es que cobran precios excesivamente altos y por lo tanto hay que tener cuidado con aquello porque nunca se va a cobrar, por ejemplo, a los consumidores
un precio que estos no estén dispuestos a pagar. Entonces, no es que un monopolista cobre cualquier precio, no. Va a tratar de cobrar el precio máximo que la gente esté dispuesto a pagar. Y eso tiene que ver con las características de la demanda. Cuando veamos un monopsonio, que es un único contratante o comprador de un bien o servicio, también mediante sus decisiones de contratación va a pagar un precio, pero ese precio no puede ser inferior al mínimo que la gente esté dispuesta a recibir. Si es que lo vemos en el mercado laboral, por ejemplo. Una empresa contrata gente y no les puede pagar una renta menor que la renta que el individuo quiera recibir. No sé si me entienden. Todavía les falta un poquito seguramente, pero cuando entren al mundo laboral, seguramente van a tener la opción de postular a determinados trabajos. Y es probable que les soliciten en ese currículum, cuando usted mande sus datos a esa empresa, que le pregunten por las pretensiones de renta. Y voy a hacer ficción, y usted, bueno, la empresa lo quiere contratar, ahí lo que estaríamos analizando es el mercado de los factores, por lo tanto podría llegar a existir un monopsonio, no un monopolio. Y usted va a decir 300 lucas. Por lo tanto, la empresa va a analizar su currículum. Si usted es un candidato ideal para el cargo que andan buscando, puede que lo convoquen. Le van a hacer reuniones, entrevistas, etcétera, y le van a decir, bueno, mira, nosotros para este tipo de renta estamos dispuestos a pagar 200.000 pesos. Pero resulta que el mínimo que usted quiere para trabajar, dado el costo de oportunidad del ocio que usted tiene, son 300 lucas. No la va a tomar la pega. ¿Me entiendo, no? Si usted decreta y manifiesta que lo mínimo que quiere ganar son 300 lucas, no debiera estar dispuesto a aceptar una renta menor a esas 300 lucas. ¿Hay duda? Entonces no es que tampoco le paguen la renta que quiera, no. Tiene que ver con el mínimo que cada uno de nosotros quiera recibir. ¿Hay dudas, niños? Bueno, sigo. Bueno, ¿qué es lo que significa entonces aquí? Que el precio va a ser una función de la cantidad, en donde el precio puede ser ya sea el precio de un producto, mercado de los bienes y servicios, recuerden el flujo circular de la renta, o puede ser el mercado de los factores, es decir, el precio del insumo o del factor productivo. ¿Y en qué mercado estaríamos trabajando? El mercado de los factores productivos. Y Q es el volumen producido. Y aquí por eso pongo entre comillas el afectar, ¿eh? Tengan cuidado, porque tiene que ver con lo que estoy explicando. Como se ha dicho, se puede llegar a afectar el precio del mercado, pero nunca olvidando que o se va a cobrar lo máximo que estamos dispuestos a pagar, o se va a pagar, en el caso de una empresa contratante de factores, el mínimo precio que los individuos o los propietarios del factor quieren recibir. ¿Hay dudas? No, profe. Cuando ustedes tienen, no sé, pues voy a decir una estupidez, arreglar el calefón. Se les tapó el calefón, no tienen el aparatito con la aguja para destaparlo bien, los quemadores, tienen que contratar un gaffiter. Entonces usted, el gaffiter puede que le cobre 25 lucas, por decir algo, por destaparlo. Y usted va a tratar de llegar a una negociación y le va a decir, mira, yo estoy dispuesto a pagar hasta 20. Y ahí el hombre, el gaffiter, tiene que tomar la decisión, bueno, ¿hago o no hago la pega por 20 lucas? Si me chanto, me paro en los 25.000 y usted me quiere ofrecer 20.000, no le voy a destapar el calefón. ¿Me entiendo, no? Eso es lo que estamos diciendo, hay que tener cuidado con eso del afectar. Bueno, pero eso lo vamos a empezar a ver ahora. Ya. Entonces, veamos algunas características. Voy a dejar esta lámina un instante, pero nos vamos a ir a la que sigue. ¿Eh? Ah, no, bueno, a ver, definamos esto. Entonces hay que tener claro que hay dos tipos de mercado, que esto lo sabemos desde cuando vimos el flujo circular de la renta. Tenemos el mercado de los bienes y servicios y el mercado de los factores productivos.
y las relaciones que se dan, el acto de producción, las necesidades, el intercambio, todo lo que sabemos. En el tipo de organización de mercado en el cual existe una única empresa oferente o vendedora de un bien o servicio, se llama monopolio. Cuando son dos, se le antepone el prefijo dúo. Dúo significa dos, duopolio. Cuando hay varias, pero no muchas, como en el caso de un mercado competitivo, se habla de oligopolio. El mercado de la farmacia, Ahumada, Cruz Blanca, Salcobrand, que fueron las que se coludieron en la venta de los remedios. Eso es un oligopolio. Desde la perspectiva del mercado de los factores productivos, la organización que existe cuando hay única compradora o contratante de un factor productivo, se habla de monopsonio, que algunos, en alguna literatura, malamente lo pueden encontrar como un monopolio de compra. No, no es un monopolio de compra, es un monopsonio, por definición. Cuando son dos, prefijo dúo, duopsonio. Cuando son varias, pero no muchas, oligopsonio. ¿Hay dudas, niños? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Bueno, ¿y qué es lo que ocurre? Cuando ya interactuamos, porque nunca olviden, la empresa que pretende satisfacer una necesidad tiene que producir algún bien o servicio. Para producir los bienes y servicios, las empresas tienen que contratar factores productivos. Por lo tanto, no olviden las interacciones que vimos hace mucho tiempo atrás en un primer diagramita, cuando teníamos necesidades, acto de producción, intercambio, teoría del consumidor, teoría del productor, equilibrio u organización de mercado. Ese era el esquema, no sé si se acuerdan, y que era una cuestión cíclica y ahí determinábamos las interrogantes básicas del problema económico, el qué, el cómo y el para quién. Todo eso no me lo olviden. Recuerden que hay un fuerte vínculo indisoluble entre el mercado de los factores y el mercado de los bienes y servicios. Bueno, ¿qué es lo que puede llegar a ocurrir? Lo siguiente: cantidad de vendedores de un bien o servicio, cantidad de compradores. Cuando hay un vendedor y muchos compradores, monopolio. Cuando hay muchos compradores, perdón, muchos oferentes o vendedores de un factor productivo y solo un único comprador o contratante, monopsonio puro. Cuando hay muchos compradores, muchos vendedores, competencia perfecta. ¿Entienden cómo leer la tabla? Cuando hay varios compradores y muchos oferentes, oligopsonio. Cuando hay muchos vendedores, perdón, muchos compradores y varios vendedores, oligopolio. Cuando hay varios y varios, oligopolio bilateral. Y cuando hay uno y uno, y aquí estamos en una condición particular, aquí hay que ver, cuando hay uno y varios, puede ser o monopsonio o monopolio bilateral, depende cómo se comporten estos varios. Lo mismo aquí. Cuando hay uno y uno, monopolio bilateral. Y algunas veces en particular, es poco probable, cada vez cuesta más encontrar ejemplos, pero un monopolio bilateral podría estar compuesto por una única empresa. Es la única que vende y la única que contrata. En nuestra economía tuvimos un caso que se acercaba mucho a esto y era en el mercado del azúcar. Había una única empresa, muchos años atrás, que producía y vendía azúcar, y en Chile
esencialmente el azúcar se produce de la remolacha y era el único comprador de remolacha. Era la misma empresa. Pero aquí, si fuesen distintas, a la larga la condición de equilibrio a la cual se llegue, si es que no sé, pues nosotros estamos produciendo zapatos y somos la única empresa en Chile que produce zapatos. Y hay un único gallo, una única empresa que nos provee del cuero, va a depender el precio que le demos al cuero de la capacidad de negociación de uno y de otro. Ahí se van a tener que poner de acuerdo entre los que venden el cuero y los que requieren el cuero para producir zapatos. Pero acá en Chile tuvimos el caso de un monopolio bilateral que era formado por una única empresa. ¿Y en qué mercado? El mercado del azúcar y la remolacha. El factor productivo para producir azúcar, remolacha. Era la única compradora, la Llanza, estaba hablando de la Llanza, la única que producía azúcar y la única que contrataba o compraba remolacha. Todos los remolacheros quedaban supeditados a la decisión de la Llanza. ¿Hay dudas, niños? No, profe. Bien. Entonces, léanse esta laminita, por favor. Cuidado, ¿eh? Siempre dense cuenta en las láminas que lo que tiene que ver con la fijación de precio o afectación de precio, lo pongo entre comillas, porque hay que leerlo con cuidado eso. Pero no importa. Es lo que vamos a empezar a explicar. Léanme esta lámina. Esto es lo importante, lo que dice en lo último. No es cualquier precio, sino que tiene que ver con la demanda que se esté enfrentando. Y eso va a ser crucial. Eso es lo que deben rescatar de acá. ¿Hay dudas? Bien. Aquí lo que vamos a analizar en esta lámina tiene que ver con el mercado de los bienes y servicios. Esto, aquí ya propiamente, déjenme borrar lo que escribí allá abajo, tiene que ver con el mercado de los bienes y servicios. Estructura de mercado imperfecto, entre paréntesis, de bienes y servicios. Entonces, si el número de empresas es solo una, la organización que va a existir es un monopolio, según la lámina que vimos un ratito atrás. Si el número de empresas son pocas, puede llegar a ocurrir un duopolio, un oligopolio, y dentro de las posibilidades del oligopolio está que las empresas formen un cartel. ¿Qué significa eso? Que se coludan. ¿Y qué significa eso a la larga? Que actúen como un gran monopolio. A pesar de ser empresas distintas, ejecutan estrategias y prácticas de manera tal que actúan como si fuesen un monopolio. Pero también puede ocurrir lo que se ve en la lámina que viene por el otro lado, en lo que está descrito aquí. Estas empresas, si bien son, en el caso de la farmacia, Ahumada, Salcobrante y Cruz Verde, si bien conforman un oligopolio, podrían llegar a competir, y en ese caso va a ocurrir lo que es una competencia monopolística.
¿Y qué es lo que podría llegar a ocurrir en ese caso? Que la solución de mercado a la que se llegue es tan eficiente como si fuese un mercado de competencia perfecta. Bueno, pero vámonos por aquí entonces. Número de empresas, muchas empresas. Si el bien o servicio es homogéneo, existirá un mercado de competencia perfecta. Que eso es lo que analizamos hasta la unidad número 4. Si hay muchas empresas y los productos son diferenciables, puede ocurrir o se debiera dar lo que es la competencia monopolística. Caso de las bebidas cola. Las dos más grandes, nos guste o no, Coca-Cola, Pepsi-Cola. Ellas, si bien el producto es diferenciable, lo que hacen no es coludirse, no se ponen de acuerdo para tratar el mercado, sino que compiten por el mercado. Y lo que ocurre allí entonces es una competencia monopolística. Y si son feroces en dicha competencia, podríamos llegar a una solución equivalente a lo que sería en un mercado competitivo. ¿Hay dudas hasta aquí? Porque frecuentemente aquí lo que se hace puede ser, entre comillas, porque no es con armas, una guerra. Y cómo pelean, ya sea por precio o por cantidades. Pero a la larga, ¿qué los va a llevar? Siempre a ir aumentando el excedente del consumidor a efecto de que sean los preferidos. Y podríamos llegar al equilibrio de un mercado competitivo. ¿Hay dudas? Y lo que vamos a analizar ahora es esto. ¿Hay dudas, jóvenes señoritas? No, profe. Niños, si tienen dudas, díganme. Se sigue No, profe, no hay verificando. dudas. Se sigue verificando en las pruebas que hay gente con dudas. Ojo, aparentemente en general son aquellos que no vienen nunca a clase. Pero bueno, ya. Échenle una ley a esta lámina. Aquí lo que vamos a analizar son algunas de las causas por las cuales podrían llegar a formarse monopolios. Hay distintas opciones, pero podemos plantear algunas tales como. Esta lámina que está aquí está vinculada con lo que viene a continuación. Primero, control de insumos. ¿Qué es lo que ocurre? Si supongan un mercado en el cual existen varias empresas que requieren contratar un mismo factor productivo para producir un bien cualquiera, zapato, contratar cuero, comprar cuero. ¿Qué es lo que ocurre? Si una de esas empresas realiza o implementa alguna estructura o alguna estrategia de contratación agresiva del factor, podría estar dispuesta a pagar precios más altos por el factor productivo, de manera tal que termine por expulsar o sacar de ese mercado, del mercado del factor, a sus competidores. ¿Me entienden o no? Dos empresas, la A y la B. Sería un duopolio eventualmente. Ya, pero supongan lo siguiente. Ambas requieren contratar mano de obra. Aseadores.
¿Me siguen o no? Los aseadores son únicos. Ahí están. Somos, no sé, 2 millones de personas en Chile que podríamos realizar labores de aseo. Hay 2 empresas que contratan a estos aseadores. Hoy día en el mercado de los aseadores se está pagando un precio por cada aseador, por el mes, por el día, por la hora, por la unidad de tiempo que sea, de 100 pesos. ¿Me siguen? Bueno, ¿qué podría llegar a ocurrir? Que esta o la otra, da lo mismo cualquiera, una de las empresas empiece a pagar 120 pesos a cada individuo. ¿Hacia dónde cree usted pretenderán migrar los aseadores? El precio de equilibrio era 100 y esta empieza a pagar 120 pesos. ¿Hacia dónde va a querer ir a trabajar toda esta gente? ¿A cuál de las dos Hacia la empresas? empresa A. Hacia la empresa A. ¿Qué es lo que podría ocurrir entonces? Si efectúan este tipo, entre comillas, reitero, de guerra, ¿qué es lo que va a ocurrir? La empresa B se va a empezar a quedar sin aseadores. Y si por su estructura, por su tamaño, por todo lo que tiene que ver con lo que hemos visto en la teoría del productor en términos del tamaño de planta, si ésta no puede sostener el precio de 120, se va a empezar a quedar sin aseadores. Por lo tanto, o va a reducir fuertemente su participación en el mercado y en el caso extremo podría llegar a desaparecer. Y esta contrata a toda la gente y se dedica solo ella al aseo industrial. ¿Me siguen o no? Niños, ¿me siguen? Sí, profe. Bien. Segunda causa, patentes o invenciones. Cuando alguna empresa o algún individuo descubre algo, inventa algo y lo patenta, en nuestro caso lo inscribe en el INAPI, tanto como la marca como el producto, va a tener durante un lapso de tiempo y según las características de la licencia que pague, que determine esa empresa o ese inventor, durante un tiempo va a estar protegido por la ley. Por lo tanto, no le van a poder copiar el producto con idénticas características. No van a poder. ¿Qué es lo que ocurre? Que al poco andar, seguramente otras empresas van a empezar a tratar de producir un bien que sea un sustituto cercano, pero al menos durante un tiempo, eventualmente mientras dure la licencia, la patente, por 5 años, por ejemplo, durante esos 5 años va a ser el único que puede producir y transar ese bien. Y por lo tanto, durante ese tiempo, tendría la posibilidad de actuar como monopolio. Lo estamos viendo con el caso de las vacunas. Si a la larga se determina que una de las 2 vacunas, o de las 3 vacunas, o de las 4 vacunas que andan dando vuelta para el COVID, es por lejos la más eficiente, ¿qué es lo que ocurre? Y como no se la pueden copiar la vacuna, ¿qué es lo que ocurre? Que esa empresa, voy a decir una estupidez seguramente, Pfizer, va a poder actuar como un monopolio. Si es que se detecta que esa es la mejor vacuna. ¿Me entienden o no? Porque va a estar protegido por la ley. Y en el caso de ese tipo de medicamento, la patente que usted paga y licencia es a nivel mundial. Si en ninguna parte del mundo le podrían copiar. No sé si los chinos de mala manera puede que lo hagan. Ese es otro tema. Pero en mercados regulados no debieran poder copiarle ese producto con idénticas características. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Tercera, monopolio natural. Natural, digo, perdón. Aquí se tiene que dar alguna condición. Y es que recuerden la función de costos medios de largo plazo. Si se acuerdan, la función de costo medio de largo plazo, independiente del tipo de organización, era algo así. ¿Se acuerdan o no? Costo medio de largo plazo.
no sé si recuerdan, en esta zona, ¿qué es lo que existen? En la zona A, ¿se acuerdan de la economía y deseconomías de escala? Niños. Niños, ¿se Sí, acuerdan? profe, algo me acuerdo. Ya, economías de escala, era esta zona. Si se fijan, ¿cómo es el costo medio? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, es cada vez menor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En caso de un monopolio natural, lean esta lámina. Y está vinculado con el mono que les estoy poniendo arriba. Sí, la particularidad que tiene que darse es que cualquiera de las empresas, o alguna de las empresas que está participando de ese mercado, que no es monopólico, sea capaz por sí sola de abastecer a toda la demanda. Si tiene un tamaño de planta tal que por sí sola, alguna, cualquiera de las empresas que están en el mercado, sean capaces de abastecer y satisfacer la demanda. Si están operando en la zona de economías de escala, se observan, a medida que más se produce, el costo promedio disminuye. Por lo tanto, al ir incrementando su volumen de producción, los costos medios van a ir disminuyendo. Y por lo tanto, el precio que eventualmente estaría dispuesta a cobrar sería cada vez menor. De manera tal que, al seguir compitiendo con el resto, podría llegar a expulsarlos del mercado. ¿Por qué? Por esto, por la guerra de precios, que no van a ser capaces de sostenerlo las competidoras. Estos son los monopolios naturales o espontáneos, es decir, producto de estrategias comerciales. Una termina quedándose solita, y esa que se queda solita es capaz de abastecer la demanda del mercado. Y no es que sea tan espontáneo, porque obviamente hay estrategias que tienen que ver con la guerra, o la guerra de precios en este caso, o las prácticas que ejecutan a efecto de ir eliminando, entre comillas, a sus competencias o competidores. Bien, y una cuarta podría ser, dentro de las más importantes, no son las únicas, pero estas son las más importantes, los monopolios regulados. Hay casos en los cuales podría ocurrir que, a pesar de que existe una ley antimonopolios y cada gobierno, cada estado vela porque ello así ocurra, si no existan los monopolios, podría darse el caso que, debido a los volúmenes de inversión, a ningún otro agente privado le interese participar del mercado. Entonces, la autoridad podría permitirle que exista a cambio de cierto tipo de regulación. ¿Cuáles? Que parte de las utilidades sean derivadas al Estado, para implementar las políticas públicas y todo lo que hemos visto en los impuestos y subsidios. Otra, le podría limitar el tamaño. Otra, le podría limitar la rentabilidad. Otra, le podría regular los precios. Otra, le podría regular por cuotas. Otra, le podría exigir a esa empresa que contrate mano de obra joven, es decir, profesionales jóvenes. A efecto, como sabemos, en general los que sufren una más alta tasa de desempleo son los adultos mayores o los jóvenes. Exigirle que contrate determinada cantidad de jóvenes. Exigirle que contrate determinada cantidad de gente con capacidades distintas, etcétera. Pero aquí le efectúa algún tipo de regulación a efecto de dejarle existir. ¿Hay dudas?
¿Hay dudas? Niños, No, profe. bien. Bueno, existe tal cual les digo en todas las economías la legislación antimonopolio o antiformación de monopolio. ¿Y qué es lo que son? El conjunto de leyes o el marco normativo, la reglamentación que evitan la existencia de monopolios. ¿Y por qué? Porque vamos a ver en un rato más que estos atentan contra el bienestar social. Entonces la autoridad tiene que velar por el cumplimiento de dicha normativa. ¿Cómo se llama el ente que trata de verificar la existencia y el resguardo de la ley antimonopolio? La Fiscalía Nacional Económica. ¿Y con qué objeto ellos deben operar? Con esto, para obtener el más alto nivel de bienestar de los consumidores, de los individuos, en el mercado en el cual pueda estar ocurriendo esta distorsión. ¿Y por qué? Por lo que sabemos, el análisis que ya hemos venido haciendo hace bastante tiempo. Esto tiene que ver con los excedentes y la generación o no de las PIEs, pérdida irrecuperable de eficiencia, o PS, como hemos llamado en este curso, la pérdida social. Lo que ocurre es que los monopolios van a originar una pérdida social. Entonces, la legislación antimonopolio trata de velar porque ello no ocurra. Es decir, eliminar o disminuir, si es que ya existe, la pérdida social. ¿Y por qué digo si es que ya existe? Por la cuarta posibilidad que vimos hace un ratito, que eran los monopolios regulados. Si en algún caso en particular podría permitirle a una empresa que actúe o ejerza algún cierto poder monopólico a cambio de algún tipo de regulación. Y lo que pretende hacer esa regulación es o eliminar o disminuir la pérdida social originada por un monopolio. ¿Hay dudas? Jóvenes señoritas. No, señoritas parece que hoy día no tenemos. Ah, sí, perdón. Está la Sofía y la Alessandra, perdón. No sé si si están ahí o dejaron solo prendida el computador, pero bueno. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Lo primero, debieran entenderlo porque es el concepto que ya hemos venido trabajando hace ratito. Entre comillas, influir. O afectar, o determinar, o como le quiera llamar. Eso es meramente accidental. Bueno, y aquí entonces lo que ha de ocurrir es esto. Si se acuerdan, en un mercado competitivo, la condición de primer orden nos llevaba a esto. ¿Se acuerdan o no? Esta era la condición de primer orden. En el óptimo económico. Lo que ocurre en un mercado monopólico es esto, que el precio que se cobra es mayor que el costo marginal. Y qué tan fuerte, qué tan, entre comillas, poderoso sea el monopolio, tiene que ver con esta brecha en términos relativos, que después lo vamos a definir por el índice de Lerner. Pero tiene que ver con esta diferencia, el precio menos el costo marginal relativizado. Mientras mayor sea esa brecha en términos relativos, mayor poder tendrá el monopolio. Y eso significa
tiene una mayor potestad o facultad de actuar como monopolio. Mientras menor sea esta brecha, el precio menos el costo marginal, más nos acercaremos a un mercado competitivo. Esto ocurría en mercados competitivos. Mientras menor sea entonces esta diferencia, más cerca vamos a estar de esta proposición y por lo tanto más cerca o menos alejado, como usted quiera, vamos a estar de un mercado competitivo. ¿Hay dudas? Niños. No, profe. Ya. Entonces léame esta laminilla. ¿Ya? Nunca olvidar esto, ¿eh? Esta proposición, esta es para la vida y que tiene que ver con lo que analizamos hace mucho tiempo atrás cuando vimos los principios de la economía. Si se acuerdan, los 4 primeros principios tenían que ver con la forma en la cual tomamos las decisiones. ¿Y qué es lo que dijimos, que el ser humano se enfrentaba a disyuntivas. ¿Y qué significa estar enfrentado a una disyuntiva? Que hay que escoger a la larga. Y al escoger hay que tener en cuenta tanto los beneficios como los costos. Y nunca olviden, usted hace algo en la vida, no solo en la economía, cuando cree que el ingreso marginal o el beneficio marginal es mayor que el costo marginal. Usted no lo hace cuando cree que el costo marginal es mayor que el ingreso marginal. Ustedes, en este minuto tenemos 11 personas en la clase, 11 alumnos en la clase. Ustedes 11 creyeron que el beneficio de venir a esta clase durante la hora, suponiendo que esa es la unidad de medida, atención por tiempo, o tiempo destinado a la actividad, 1 hora, ustedes creyeron que el beneficio de venir a esta clase es mayor que el costo de haberse quedado durmiendo. Vinieron. Los otros 11, 33 que rindieron la prueba, la rindieron 44 en el curso, los otros 33 pensaron que el costo de venir a la clase era muchísimo mayor que el beneficio de estar en ella. Por lo tanto, se quedaron acostados. ¿Y cuál es la condición de optimalidad en la vida y en la economía? Recuerden la condición de primer orden. Esto es general, esto es siempre, independiente del tipo de organización de mercado. Lo que ocurría en el caso de un mercado competitivo es que como la demanda era perfectamente elástica, el ingreso marginal coincidía con el ingreso medio que era igual al precio. Y por eso lo que teníamos dispuesto en la lámina anterior, en un mercado competitivo, ocurría esto. La particularidad ahora es que como esta empresa, el monopolista, es la única que enfrenta la demanda ya no es perfectamente elástica, sino que es una demanda normal, supongamos. Y esta es la función ingreso medio. Y si la función ingreso medio no es perfectamente elástica, el ingreso marginal no coincide con el ingreso medio. Pero la condición de optimalidad económica es siempre la misma, es esta. Por lo menos la condición de primer orden.
¿Hay dudas? Bien. ¿Hay dudas? Recuerden que esto lo dedujimos en su minuto, pero cuando empezamos a ver mercados competitivos, que les expliqué primero el concepto de punto de equilibrio, que no es algo que nos sirve acá en economía, sí después lo van a ver que eso se ocupa en las empresas, pero ahí hicimos una relación o encontramos una relación entre el ingreso medio y el ingreso marginal. Y tiene que ver con esto, el ingreso marginal, recuerde, es el cambio en el ingreso total provocado por el cambio en la producción. De esta expresión, si la ordenamos un poquito, podemos sacar factor común el precio. Ingreso marginal es igual al precio, entonces, factor de 1 más Q de P por P de Q. El ingreso marginal es igual, el precio es el ingreso medio. Esa concepción que hemos ocupado no cambia. Y esto lo ordenamos de manera distinta. Este cociente. Esto es P de Q sobre Q de P. Y si recuerdan, entonces nos va a quedar esto. El ingreso marginal es igual al ingreso medio o precio, factor de 1 menos 1 partido por el módulo o el valor absoluto del coeficiente de elasticidad demanda-precio. Pasaba en mercados competitivos que como la curva de demanda que enfrentaba el competidor perfecto era perfectamente elástica, esto va al infinito en valor absoluto. 1 partido por infinito tiende a 0. 1 menos 0, 1. 1 menos 0, 1. Entonces, ¿qué ocurría? En un mercado competitivo que el ingreso marginal coincidía con el precio. Por lo tanto, la condición de optimalidad ingreso marginal igual a costo marginal se podía plantear como que el precio era igual al costo marginal. En monopolio, el precio es mayor que el costo marginal. Y esta es la identidad que ha de regir en este caso. ¿Hay dudas? Nada que no sepamos, a todo esto lo sabía. Ya. ¿Hay dudas hasta allí? Ya. Supongan esta curva de demanda. Esto es el ingreso medio. Si graficamos la curva de demanda, ¿cuál es el precio de demanda máximo? 6. Cuando la cantidad es 0, ¿cuál es el máximo precio que están dispuestos a pagar los consumidores en este mercado? 6 pesos. ¿Cuánto es la cantidad máxima? A un precio de 0, ¿cuánto estaría dispuesto a demandar la gente? 6. ¿Me siguen o no hasta ahí? Sí, profe. Ya, entonces, veamos la tabla. Aquí. Conocida la función de demanda, podemos determinar estos valores. Si el precio es 6, la cantidad es 0. Si el precio es 5, la cantidad es 1. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas con estas dos columnas? Aquí faltaría una. Si el precio es 0, la cantidad es 6. ¿Me siguen o no?
Niños. Niños. Sí, profe, le Está seguimos. hablando en términos discretos. Valores enteros, a eso me refiero con discretos. No continuos, es una función continua esta. Pero veámoslo en términos discretos. Nos quedaría esto. Ya, el ingreso total, ¿cómo se obtiene? Recuerde, el ingreso total, P por Q. 6 por 0, 0. 5 por 1, 5. 4 por 2, 8. 3 por 3, 9. 2 por 4, 8. 1 por 5, 5. 0 por 6, 0. ¿Hay duda? Niños. Ya, el ingreso medio es el ingreso total partido por Q. Ingreso total, 0, partido por 0, no existe. ¿Me siguen o no? 0, partido por 0, no existe, indeterminado. ¿Me siguen o no? Sí, profe. Ya. Ingreso medio, si el ingreso total es 5 y la cantidad producida es 1, 5 partido por 1, 5. Si el ingreso, perdón, si el precio es 4, la cantidad es 2, el ingreso total es 8. 4 por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 3, 2, 1. Si se dan cuenta, el ingreso medio coincide exactamente con el precio. Que eso lo sabíamos en todo caso. Ya, y el ingreso marginal, recuerden la concepción de ingreso marginal. El ingreso marginal es de I a de Q. Cambio en el ingreso provocado por el cambio en el volumen producido y vendido de una unidad. Si el ingreso total de una unidad es 5 y el de 0 unidades es 0, delta I, 5 menos 0, 5. Partido por el cambio en el número de unidades producidas. 5 partido por 1, 5. El cambio en el ingreso, 3 partido por 1, 3. 8, perdón, 9 menos 8 partido por 1, 1. Menos 1 partido por 1, menos 1. Menos 3 partido por 1, menos 3. Menos 5, 0 menos 5, menos 5 partido por 1, menos 5. Y se graficó esa función. Si lo ven analíticamente, el ingreso total, que es lo que voy a hacer aquí, el ingreso total, el ingreso total es P por Q. P por Q. Por lo tanto, nos quedaría P 6 menos Q por, esto es el precio, por Q. El ingreso total es 6Q menos Q cuadrado. El ingreso marginal sería 6 menos 2Q. ¿Me siguen o no? ¿Me siguen, niños? No es magia. ¿Hay dudas? Bien, y si grafican esta función, que lo podemos hacer aquí a la brutanteque con estos valores, pero si ya tengo la función, mejor hacerlo analíticamente como una función continua, que es la línea roja. Si Q vale 0, si Q vale 0, si Q vale 0, ¿cuánto es el ingreso marginal? Que es un precio más, 6. Si se dan cuenta, esta función es lineal.
¿cuántos puntos son necesarios y suficientes para trazar una línea recta? 2. 2. El otro, ¿cuál me doy? Cuando la cantidad es máxima, es decir, cuando el ingreso marginal es 0. Si el ingreso marginal es 0, ¿cuánto sería la cantidad? 0 igual a 6 menos 2q, 3. Siempre que trabajemos con funciones lineales, este punto queda representado por la cantidad demandada máxima. Y la función ingreso marginal, en el límite en el cual ambos atributos son positivos, porque estamos hablando de bienes, no de males, bienes, siempre este punto de corte va a ser la mediatriz del trazo. Si esto es 10, 5. Si son funciones lineales, estoy diciendo. Si esto es 40, 20. Si esto es 80, 40. Si esto es 100, 50. Siempre va a ser la mediatriz del trazo. ¿Y por qué? Porque algo tiene que ver con la elasticidad, que eso ya lo vamos a ver el día miércoles. Pero le anticipo el mono que viene. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas hasta aquí? No, profe. Ya. Bueno, si tomamos la función ingreso total y la graficamos, nos va a quedar algo como lo que viene a continuación. Algo así. Aquí teníamos la función ingreso medio, que esto, perdón, bien digo, ingreso medio, que esto era 6, con los datos de la tabla anterior, esto era 3. ¿Y qué es lo que ocurre? Miren, entre 0 y 3 unidades, ¿cómo es el ingreso total? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Y entre 3 y 6 unidades, ¿cómo es el ingreso total? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Entonces, monísticamente, la función ingreso total va a tener esta forma. ¿Me siguen o no? En nuestro ejemplo, con los datos de la tabla anterior, esto sería a un volumen de producción de 0, de 3, y de 6. Y el punto de ingreso total máximo se obtiene ahí para Q igual 3 y que según la tabla anterior era 9. 3 por 3. ¿Se dan cuenta o no? Entonces, y con esto vamos a terminar. Yo les pregunto, si ustedes fuesen los propietarios de esta empresa, que puede actuar como monopolio y que enfrenta esta demanda, el ingreso medio es la demanda. Si ustedes están enfrentando esta demanda, por eso que puse esos números, 6, 3, 0, esto era 3, esto es 6. Yo les pregunto, no, déjenme borrar esa, quedó muy fea. Vamos a cambiar el color, negra, ya. Yo les pregunto, ¿cuánto producirían? Este volumen, que voy a llamar Q1 o Q2. Olvídense de la divisibilidad del bien, se puede producir 1,1, 1,2, 1,3. ¿Cuál produciría usted como propietario de esta empresa que enfrenta esta demanda? ¿El volumen de producción Q sub 1 o Q sub 2? ¿Cuál es el objetivo de la empresa? Nunca olviden eso. Maximizar utilidad, ingreso menos costo.
¿Cómo son los ingresos en estos dos puntos? El Iguales. ingreso total. Son iguales. Ya, pero ¿cómo son los costos de producir una o, perdón, Q sub 1 o Q sub 2 unidades? Q sub 1 es menor el costo que Q sub Por lo 2. tanto, si tú pretendes maximizar la utilidad, ¿qué volumen de producción vas a producir? ¿Q1 o Q2? Q1. Q1. En otras palabras, ¿en qué zona o región operarías? ¿En aquella donde el ingreso total es creciente o decreciente? Creciente. Creciente. Y eso tiene que ver con la elasticidad. En esta región, en este tramo, la función es elástica. En ese puntito es de elasticidad unitaria y en esta región es inelástica. Por lo tanto, podemos inferir, y con eso terminamos, que el monopolista operaría en la región elástica o inelástica de la curva de demanda que enfrenta. En la zona elástica. Métanselo bien en la cabeza. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Borro todos los monicacos. El coeficiente de elasticidad demanda-precio de la función que teníamos, recuerde, era P igual a 6 menos Q, de donde Q es igual a 6 menos P. ¿Cuánto es de Q a de P? Formemos el coeficiente de Q a de P. ¿Cuánto es? Deriven esto. Menos 1. Por P partido por Q. Estoy formando el coeficiente, ¿ah? Recuerden que es de Q a de P por P sobre Q. Para encontrar ese punto, sabemos que en ese punto el ingreso es máximo. ¿Y cuánto vale el coeficiente? Menos 1. Ya, esto es general. Eso es lo general. En ese punto, llamémosle A, en el punto A, en el punto A, sabemos que el coeficiente es menos 1, entonces nos queda menos 6 más Q partido por Q es igual a menos 1. Por lo tanto, ¿cuánto vale Q? Despéjenme Q de esta expresión. Vale 3. 3. 3 es lo que teníamos en ese punto, que es justo punto medio de la curva, 3. Y entonces sabemos ahora, fíjese, si Q valiera 2, ¿cuánto vale el coeficiente? Menos 6 más 2. Menos 4. Menos 4 partido por 2. Menos 2. Y eso significa que estoy en la zona elástica o inelástica. Menos 2. En valor absoluto 2 mayor que 1. Por lo tanto, esta es la región. Si Q fuese 4, menos 6 más 4, Menos 2. partido por 4, Menos 1 medio. menos 1 medio. Estoy por aquí, con 4. Menos 1, eso en valor absoluto es menor que 1, por lo tanto esta es la región inelástica. Y el monopolista operaría en la región elástica o inelástica de la curva de demanda. Elástica.
elástica. ¿Y por qué? Porque en esta zona el ingreso total es decreciente. Eso significa que el ingreso marginal es positivo o negativo, si el ingreso está disminuyendo. ¿Qué significaría? Que cada unidad producida y vendida adicionalmente, a usted le aumenta o le disminuye los ingresos. El ingreso total. Disminuye. Lo disminuye, si es lo que teníamos en la lámina, por niños. Aquí al pasar de 3 a 4, esa cuarta unidad que produje y vendí, ¿me aumentó o me disminuyó el ingreso? Lo disminuyó. Y además tuve que costearla. Por lo tanto, estoy aumentando o disminuyendo las utilidades. Costearla significa pagar factores. La está disminuyendo. Ya, entonces cuidado. ¿Hay dudas hasta aquí?